Buenos días, tengan todo hoy, día 7 del mes 10 del 2023. Vamos a tener una pequeña charla una vez más de cosas duras, porque hay que darle a recordar a los que están constituidos en una falsa doctrina llamada cristiana, constituida en el régimen o por el régimen o en el régimen, sí, del poder romano, del cuarto imperio que había nombrado el profeta Daniel. Porque los demás, después del imperio romano, que gobernaron, es como una escaramuza, porque no fueron imperios mundiales. Como lo que se dice de la guerra mundial. ¿Por qué? Porque involucra a todos los demás países. Por eso es que Dios notifica por medio, nos notifica por medio de su profeta Daniel, los cuatro imperios grandes universales que iban a acontecer. Como vemos bien, claro que está, que es en distintas épocas. En las 14 generaciones nombradas desde el rey David hasta Babilonia, en ese preámbulo de tiempo, ya se había contaminado Israel. ¿Y cómo nombró Dios a Israel? En esos tiempos, Dios se llena de ira y castiga severamente a Israel. Primeramente, como estaba la división, Israel y Judá, dividido Israel en dos reinos, porque aunque se dice Judá, es reino de Israel también, pero había una división temporal que Dios la iba a quitar por medio del profeta. Dios ordenó, voy a decirlo así por arribita esta parte, que unió las dos varas porque iba a unir a Israel en un solo término, no en una división. Como sabemos todos que ha acontecido así. Ya Israel es el mismo Judá y es el mismo Israel todo. Eso lo programó Dios proféticamente a través de su siervo y yo lo estoy también resaltando hoy. Pero ¿qué sucede? Que Israel se prostituye y lo cual Dios lo nombra por el profeta ramera. Fue ramera el pueblo.
Y esto no lo digo de mí, ni de inventos religiosos como tienen inventado los religiosos, inventando palabras, transformándolas, no como Dios la ordenó. Voy a hacer resaltar una vez más este problema. Vamos a leer en Jeremías. Sí, Jeremías 2:20, ¿no es? Jeremías 2:20. Leemos entonces en el profeta Jeremías capítulo 2, verso 20. Porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. Desde muy atrás el Señor le había quitado el yugo a Israel. Entiendan eso. Remóntense a la era en que Israel estaba en Egipto y que Dios rompe esa dureza para Israel que había, que por muy cómodo que estuvieran allí, como dicen ellos, expresan en el desierto y que en Egipto comían carne y de todo, y que Dios no le daba carne, Dios le mandó por protesta, le mandó codornices. Los que han leído las escrituras saben estas cosas. Pero hay que acotejarse al sentido real que tiene la palabra, al sentido real constituido, a lo cual debemos darle cumplimiento, lo cual es su ley y no se le ha dado. Vamos a leer también en Ezequiel, que le faltaron a la ley también. Ezequiel 6:3-7. Israel prostituido. Y dirás, montes de Israel, oí palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros cuchillo y destruiré vuestros altos, y vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. En todas vuestras habitaciones las ciudades serán desiertas, y los altos serán asolados, para que sean asolados y sean desiertos vuestros altares, y quebrados serán vuestros ídolos, y cesarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Dios. Continuemos en Ezequiel, Noé, el verso 13 y verso 14. Y sabréis que yo soy Dios, cuando sus muertos estarán en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, en todo collado alto, y en todas las cumbres de los montes, y debajo de todo árbol sombrío, y debajo de toda encina espesa, lugares donde dieron olor suave a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano sobre ellos, y tornaré la tierra asolada y desierta, más que el desierto hacia Diblat, en todas sus habitaciones, y conocerán que yo soy Dios. Aún vamos a añadir otra objetividad que Dios reclama. Le reclama a Israel, y no solamente
Lo que pasó en ese tiempo, Israel siempre ha sido duro. Vamos a leer Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y rumor será sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley perecerá del sacerdote, y el consejo de los ancianos. ¿Dónde están los sabios? El sabio consejo de los mayores, de los ancianos, que por reverencia de tiempo deben tener conocimiento por cosas pasadas y por meter los ojos en la lectura de la ley dada por Dios a través de sus siervos. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Violaron la ley. Pero no se dice que son los, allí fumé, como decimos vulgarmente nosotros, ¿no? Es decir, tirar para otro lado, ¿no? Eso aparte, Dios no habla de eso. Dios habla de Israel, al que Él le mandó sus mandamientos y que a través de Israel la tierra entera tiene que tragarse los mandamientos de Dios para poder ser salvo. Porque si no hay mandamiento de Dios, no hay salvación para nadie. Porque Amachía fue justo, igual que cualquiera de los profetas que fueron justos delante de Dios. Isaías, Jeremías, Elías, Moisés, Abraham. Noé. Siervos de Dios. Justos. Los labios de los profetas de Dios mentían. Los labios de los profetas que admitía Israel sí eran mentirosos. Eran falsantes. Acuérdense los dilemas que había en Jeremías. Jeremías se puso un yugo. Y llegó el otro y dijo, no, eso no es así. Y le profetizó a Isaías que al cabo del año falleció. Jeremías, perdón. Y pereció. Porque era mentiroso. Que Dios habló y Dios no habló. Muchos sabios falaces dicen que las cosas que dicen es porque Dios las dijo. No, es porque las dicen ellos a su manera. ¿Acaso ni Galup no se está diciendo también la ramera, la bestia ramera que se menciona mucho? Pero esta es la otra ramera que se constituyó después de la primera, porque hasta la fecha Israel no convino con Dios en aceptar a Masías como sacrificio de Dios para expiar nuestras faltas, nuestra rebelión, nuestro pecado. Una cosa quiero más decirle de Yom Kippur, que tener una buena firma delante de Dios. Sí, claro. Pero es un arrepentimiento que tienen que hacer y que lo cual es un mandamiento solemne de Dios. Porque como hizo el profeta que fue mandado a Nínive, Jonás, que tenía que arrepentirse todo el mundo de su pecado que tenía en ese pueblo. ¿Se mencionó el pecado? No. Se dijo que tenían que arrepentirse. Dios nada más que le dijo así, de plano, ¡ra! Mandó al profeta a un pueblo extranjero. Pero es que Dios no hace acepción de personas.
Esa es una equivocación de Israel, que por ser israelita ya no. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Dios no hace dos religiones, no hace ninguna. Dios hace su palabra única. Desde el pi hasta el pa, como decimos nosotros, ¿no? Sacando una cuenta de total. Puedo decir que desde Berechí hasta Galut, Génesis hasta Apocalipsis. Esa destrucción señalada ahí que se leyó. Fue tremenda. Y es vez tras vez. En las 14 generaciones, como dije, de Babilonia a Mashiach. A David. De Babilonia a David 14. Yo me he confundido muchas veces también para decir una cosa, pero después, acto y seguido, la he arreglado. Porque yo dije de David a Babilonia, 14 generaciones, sí, efectivamente, pero es de Babilonia a Mashiach. Porque en las 14 generaciones de David a Babilonia significaba que ya se habían tomado mujeres extranjeras. Ajá. Dios castiga sin palo y sin piedra, como se decimos vulgarmente, pero da castigo. Cuánta hambre no pasó Israel, cuánta lucha no tuvo Israel, no tuvo Israel, y ha tenido y tendrá. Los más llamados cristianos, esos evangélicos, esos, dicen que va a venir la gran tribulación. ¿Qué gran tribulación? Si fue desde el primer imperio babilónico hasta 1948, en que Dios ya da el retorno. Nadie lo hizo por sus pantalones, es porque Dios ya lo tenía cuando sucedió, porque ya Dios lo tenía programado en tornar Israel totalmente a la tierra. Dios prepara a los ricos, prepara todo eso para que tengan dinero, porque había que comprar y había que, sé yo, porciones de tierra y había que posicionarse en Israel. Todo eso es un montón, un puñado de cifras que Dios las constituye para que puedan poner la recuperación la tierra. Pero es un juego en el ajedrez de Dios que las personas hacen, porque nadie hace la voluntad por sí propio, sino porque tiene la inducción de Dios por medio de su Espíritu Santo, que mueve las fichas, el tiempo para que acontezca el regreso, el retorno, como decía. Y una cosita más quiero hablar en este tiempo, de este tiempo. El gobierno de derecha de Israel está obrando bien. Los demás quieren operar de acuerdo a los gobiernos fallidos, eso de Rusia, de China, gobierno fallido de Venezuela, Nicaragua, Cuba, gobiernos dictatoriales fallidos, Corea del Norte, sin libertad. Usted puede ser musulmán, usted puede ser budista, usted puede ser de cualquier religión sin tener que matar a las personas. Pero las religiones que matan a los demás porque no son de los suyos, de su religión, ese es orden de Dios. ¿Qué Dios es ese? Dios es asesinos. Abran los ojos
todo el que me esté oyendo, y que Dios, por medio del Espíritu Santo, Amén. dirija esta conversación mía a todos, Gloria a Dios. para que tengan vergüenza y sean morales y cívicos. ¿Qué comunismo de qué? Sí, es muy bonito. Ellos quieren dialogar para plantear el planteamiento socialista ese comunista. Sí, porque en el papel es muy bonito, pero en la práctica es matar a todos los demás. El islamismo es muy bonito, pero es matar a todos los demás y posesionarse ellos de la tierra. Israel ha optado por eso. Ha estado en el mundo, que Dios lo mandó al mundo, pero no hacer que el mundo fuera judío. Podía haber un judío gobernando, pero a la plenitud del gobierno de ese país, no del gobierno de Israel. No nacionalista como Hitler, ni nada de eso. Yo sé que a muchos no les gustan que yo hable de estas cosas, pero es que este es el rol y el papel que hay sobre la planificación de Dios. La gente son ignorantes de las cosas. Israel negó a Dios y lo sigue negando. Porque está dicho que el último profeta es Hamashías. Es el último mandamiento de Dios, es el fin de la ley de Dios. De ahí para adelante, no, todo lo que se ha constituido, todo ese falso cristianismo, pintado de cualquier manera, de cualquier forma. Adventistas, testigos de Jehová, luteranos, presbiterianos, etcétera, 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 etcétera. Todo es un sacocho que no obedece ninguno a Dios. Porque siempre por algún punto, como dicen las escrituras, se le van a Dios de adelante. Porque Dios quiere que se cumpla toda su palabra. Amén. Como es que si usted es un ricachón y usted tiene hacienda y tiene ganado, usted no lo va a utilizar conforme al dechado que Dios ordenó. Si usted tiene frutales, porque usted no bendice los frutales conforme Dios determinó. Ah, no, a la mansalva. Crece el fruto dañado, crece qué sé yo, y se está comiendo inmundamente. Todo el que cree que está santificando una mesa, dice el profeta Isaías, todas las mesas están llenas de vómito, donde está el fruto santificado. ¿Qué te está diciendo Dios? Que si tú no santificas un mandamiento sacro que Él dio, estás haciendo inmundo todo lo demás. Lo dice en el profeta y lo dice en el siervo, discípulo de Hamashías, ordenado por Dios también. Amén. Desobedeces un punto de la ley y está Dios haciéndote culpado de todos los demás que lo cumplan. La mesa está limpia, está sucia. Está sucia. Ah, no, porque se dice allí con una conversación antigua, qué sé yo, disfrazándose y echando para atrás lo que tienen presente, la mesa sucia. Porque la mesa de Dios y la santificación de los alimentos está en la obediencia totalmente a Dios. Dios no, como digo yo vulgarmente, no acepta chanchullo de ningún religioso, sea quien sea, así sea Israel. Por eso lo castigado y lo sigue castigando severamente. Y por eso la gran tribulación fue desde Babilonia hasta después de Machía, porque ya el régimen del sur, dado el cetro de David, el cetro de Judá, como se había dicho allá en Génesis 49:10, estaba en manos de un idumio, judío idumio. Eso lo quieren echar para atrás.
pero yo le pongo la realidad. Yo soy israelita, descendiente de Leví, entendí por mis antecesores. Yo no tenía conocimiento ninguno de Israel, pero que por orden de Dios empecé a participar las cosas y empecé a entender lo equivocado que estamos todos, porque no se obedece a Dios. Y tuve que yo también rectificar. Yo tuve que rectificar. Porque yo no conocía a Machía. Yo conocía a un Jesucristo falso, dado por Roma, ese nombre. Conocí un Jehová, como soy de la cultura española, soy latino. Conocí un tal Jehová que no se conoce en todo Israel. No es nombre israelí, hebreo. Yo no sé hablar hebreo, pero sé muchas cosas del hebreo. Y cuando los míos saben hebreo, yo les hago preguntas con mucha astucia, porque dice a Machías, sed astuto como la serpiente. La serpiente es astuta. Ah, bueno, lo dice a Machías. Tiene su astucia. Dice, sea astuta como ella. Que no seamos ella, pero que usemos la astucia para entender la cosa. Es como dice Machías, escudriñarlo todo, como dice Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Ahí está la astucia, que retengamos lo bueno y nos apartemos de todo lo malo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué sigue sobre la dirección de Israel? ¿Cómo dice Isaías 3:12? Vamos a ver, Isaías 3:12. Los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Esas mujeres no significan físicamente mujeres, no, ayuda idónea, no. Son estados. Porque la mujer está como doctrina, como estados, como ciudades. Aprendan la interpretación de las palabras y la extensión de ella. Intención y extensión. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué, pueblo mío, te engañan? Los que te guían te engañan. Se está hablando aquí de Netanyahu, ¿no? No. Se está hablando de los ultraortodoxos, de los que son ortodoxos y de Mazampín el torero. Es decir, de cualquiera que tenga religión en su cabeza metida. Yo no tengo en mi cabeza metida religión. Posición de verdad. Porque ¿qué está haciendo como director de Estado de Israel, del gobierno de Israel? Por ejemplo, ahora que está Netanyahu otra vez. Alimentando, es su obra como administrador, como príncipe de este pueblo. ¿Qué hace ese gobierno de la derecha? No, yo soy anciano, yo soy un protegido de Dios como anciano. Soy un protegido de Dios por medio de el gobierno, no de la religión, porque la religión, el ostentamiento de la religión es ser sostenida también por el gobierno en muchas partes, porque muchos no han entendido la realidad de las cosas, ni quieren ayudar en la guerra
de sostenimiento. Porque si usted come todos los días, necesita sostener la salud y el cuerpo en buen vigor físico. Pues también las autoridades de este pueblo, el Estado de este pueblo defiende el pueblo. Y esa defensa la tienen que dar también ellos, los religiosos. Pero esa parte la quieren ignorar. ¿Quiénes? Los ultraortodoxos, los mantenidos. Pero ¿quién está, como estoy diciendo yo, bien, haciendo bien a los ancianos, a las ancianas? ¿Quién le manda un metapel, una metapele a un anciano o una anciana? Un cuidador, ¿no? Cuidadores puestos por el gobierno. Los ultraortodoxos. No, si ellos son mantenidos. ¿Qué es la opción de los ultraortodoxos? Que no exista la ley del nieto. Del nieto. ¿Qué significa la ley del nieto? Retorno. Volver los que salieron de Israel a que vuelvan a retornar. Sino que ni eso, ni que... No, que eso ni que Dios ni los perdone. Por la voz de estos señores. De cabeza bien dura. ¿Qué religión de qué? El gobierno entonces que es mejor que ellos. Aunque el gobierno no esté claramente con Amachía, pero en esta parte está siendo mejor que el religioso. ¿Es o no es? Amén. ¿Quién tiene mejor defensa del pobre hoy en día? No es el gobierno, no es la religión. La religión quiere incluso destruir a aquellos que puede darle posibilidad al gobierno de que entren. ¿Cuándo Dios hizo ascensión de personas? Nunca. No mandó a Nínive que ayunaran fuertemente para él a darle un alivio. Porque Dios, antes de hacer la destrucción, él manda a aliviar, manda la ley. Por eso yo digo que el ayuno no nos hablan como se debe hablar, es una ley de Dios, muy legítima. Para tener una buena actuación delante de Dios, si usted ayuna de corazón, arrepintiéndose de los fallos esos que se hicieron desde la antigüedad, de la idolatría. De hoy en día también tener la idolatría en Israel. Muchas manitos y muchas cosas, son cosas idólatras. Israel ya nosotros decimos bíblicamente, pero proféticamente tendría su bandera. Ah, no, la critican. Otros dicen, no, que la bandera de Israel, que el sionismo, que patatín, que patatán. Sión, monte Sión, así dice la escritura. Y esta es la orientación del monte Sión, la bandera que como todos los países tienen su bandera. Porque Israel no iba a tener la suya, pues ya Dios lo sabía. Y Pácota, y se tiene que tener su bandera, y lo dice la escritura también. Pero los que te dirigen significa religiosamente, no laicamente, sino religiosamente. Son más laicos que los mismos laicos. Y como dije ahí, la ramera, es el Señor que lo está diciendo. Pero es que en Igalut, en Apocalipsis, que es un libro de lo que dice allí, antigüedad, de asuntos malos. Apocalipsis significa cosas, problemas. Que vendrían problemas. Problemas y problemas catastróficos. Apocalípticos, sí. Desastres. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo empieza Apocalipsis? El libro del Apocalipsis.
como nombraron ellos iglesia, que es, como se nombra Israel, son congregaciones. Congregación en Tiatira, congregación formada por los apóstoles en Esmirna, aquí en Pampam, aquí allá, en Éfeso, en todos los lugares esos que se menciona allí. Y empezaron a hacer qué cosa desde la primera, en Éfeso. Tiene muchas cosas buenas, lean. Tiene muchas cosas buenas. El capítulo 2 de Apocalipsis. Pero a la vez que Dios dice, pero tengo contra ti. Tú tienes cosas buenas, magníficas, que aborrece las cosas que yo aborrezco, los hechos de los nicolaitas. Fíjense bien, como yo he hablado en otra ocasión, los hechos de los nicolaitas, sí, todavía, que trabajas por mí, no desmayas. Pero si yo tuviera una doble vida, por ejemplo, que me quito la sotana y voy a prostituirme con los gentiles, a codearme con ellos, no tengo doble vida. Pero eso es lo que, en ese sentido, lo que te quiere decir la palabra. Tenía muchas cosas buenas, pero tú dejaste el primer amor. Y el primer amor es sobre la constitución de Dios. Sus mandamientos, su ley, que es mandamiento. ¿Cómo tu ayuno puede ser perfecto si está faltándole respeto a Dios? Si no crees en el Mashiach que te lo mandó Dios. En Isaías, allá en la lectura de Moisés, en el primer libro, te lo manda. En Daniel, te está diciendo que le iba a quitar a la mitad de la semana. Y se entiende o no se entiende literalmente que a la mitad de una semana le quitaron la vida a Mesías. Que para que se puedan constituir los 3 días y 3 noches que iba a estar en la sepultura, que Dios lo iba a levantar, porque acaso Dios no tiene poder, porque la mente humana sí, ¿cómo podemos decir? Como la mente humana va a disminuir el poder de Dios, a dudar del poder de Dios cuando Él se levanta al tercer día. Ah, no, lo entierran. Que dicen que la familia del Mesías, porque no lo dicen así, lo dicen de la manera profana, que el nombre profano que le puse Roma. Y todos los evangelistas eso hablan en base del nombre profanado de Amachía. Que Machía le nombraron por primera vez en Antioquía de Siria, un lugar que se llamaba así. Así dice la escritura. Allá en los Hechos, en las Actas de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26. Por primera vez llamaron cristiano. ¿A quién? ¿A quién llamaron cristiano? Ah, a los seguidores de Amachía. A los mesiánicos del Mesías. Mesiánicos del Mesías. Ah, lo nombraron allí ¿quién? Ah, por el imperio de Roma, el catolicismo. Ah, el que tiene poder, ¿verdad? Es igual que están matando a Maduro y en Nicaragua y en Cuba. El catolicismo al resto de los cubanos. Y que el bandolero que está gobernando en los Estados Unidos está inyectando a esos lugares, a esas tiranías, y dicen que a Cuba, no es a Cuba, es al gobierno que está en Cuba, destruyendo a Cuba, y le están mandando la vivencia. Si no le mandaran víveres
no le mandaran esa vivencia, esas cajas de pollo, esas cosas que hay, que tiene Cuba para turismo y para aumentar las avispas negras esas, los que dan palo al pueblo. Lo que tienen que hacer es ayudar al pueblo de Cuba de verdad, generalmente. Las políticas, esas que ponen en su representación, que son demócratas. Los demócratas pueden tener comunistas en sus filas. ¿Qué significa eso? Para que posteriormente el comunista te dé el palo a ti, demócrata, y ponga la democracia como ellos quieren ponerla y llamarla democracia, el comunismo, sin nacionalismo, sin republicano, sin nada. Todo comunismo como la China, como el cambio que le hicieron de la dictadura del comunismo a la dictadura de Putin. No ataque a Ucrania. Si Ucrania no te quiere a ti, záfate. Déjalo. ¿Por qué? Porque no te conviene territorialmente para estar más cerca de los otros, porque tu idea es maligna. ¿Dónde está la fe de bautismo que tú hiciste cuando es maligna? Es de Dios, esa fe. Putin, esa fe es buena, es maligna. Sin vergüenza, deja que el otro se vaya para la parte que le dé la gana. No se lo impida, no se lo impongas. ¿Quién eres tú para eso? No eres aliado de Satanás chino. Y todos los que se alían a ti son sinvergüenza igual que tú. No hablo de política, pero sí que la política es el juego, el juego es el rol que hay hoy en día. Que hay que entender que de una parte y de otra hay una adversidad. No hay temor de Dios. El republicano por lo menos defiende el derecho de su país, aunque no esté defendiendo el derecho de Dios, pero al menos de su país sí. Y bienvenido sea, y yo proclamo que ese sinvergüenza de Biden John, de John Biden, no siga gobernando y destruyendo, y que Trump levante el país. Y que vuelva a Cuba a ser república. Porque sí, Roma puso a Herodes a gobernar aquí. Sí, un idomita, como dicen los judíos. Pero nada más que dicen un idomita, no le dicen al pueblo quién era un idomita. Tratan de negar el nieto. Al nieto lo tratan de negar. Porque él era un edomita, sí, pero ¿de quién? ¿Descendiente de quién? De Leví, de los Macabí, de uno de los hijos de Matatiao. Entonces, ¿qué cuento es ese? Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la soquetá del judaísmo? Dale a entender que a Machía, por ejemplo, no resucitó. Entonces Dios no tiene poder. No. Hay que llevárselo como se llevó a Eliao. Pero es que no dice como se llevó a Moisés. Se dice que Dios se lo llevó. Y que ellos piensan que lo enterró él, que no se sabe dónde está el cementerio particular que tiene Dios. Según supongo yo que la mente puedan pensarlo así. Pero es que Dios no tiene cementerio. Dios tiene vida.
Y la vida que Dios quiere, que la lleva, no es para matarla. No se lleva a Eliao para después matarlo. No se llevó a Enosh, séptimo desde Adán, el primer hombre. Lo llevó Dios. Dios no puede hacer esas obras. Mashiach se transfiguró en el monte. Su ropa puede tener el color que sea, pero no menos negro. Supongo yo menos negro bíblicamente, porque en Ezequiel el color negro eso se negó. Eso es negro, ese es luto. De vestir de luto, sí, Ese negro da luto y tienen luto. El luto a los muertos. A los que se llaman sabios, que destruyen los ancianos destruyen la sabiduría como se les leyó ahí en Jeremías. ¿Dónde está la sabiduría? Si no dan categóricamente un mensaje al mundo, como lo dan los discípulos del último profeta Mashiach, por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mandó a Jonás allá, a Nínive. Por eso es que el ayuno es sagrado. Es un mandamiento muy grande de Dios también. Porque se constituía un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento había que hacerlo en el sacrificio que representaba al sacrificio que se iba a hacer. Era una representación de Mashiach. Ese sacrificio desde Abel el justo, que iban a sacrificar un cordero, ese cordero de Pascua, el cordero pascual, significaba Mashiach. Pero significa Mashiach cordero, pero el sacrificio de Mashiach lo representaba el macho cabrío, expiación del pecado. Allí es arrepentimiento. Tienes que solemnemente santificarte con toda realidad, en toda obediencia. ¿Dónde está la mesa limpia entonces si se negó a Mashiach? ¿Dónde está la mesa limpia? No la veo. Si a la hora de Shabbat, la mesa yo no la presento delante de Dios, está inmunda también. Porque es que Dios no acepta nada como realidad cuando se contamina el hombre en algún punto de los mandamientos de Dios. Voy a decirle también, aparte en Marcos 2, 18 al 22, sobre el ayuno. Leemos entonces, en Marcos, capítulo 2, del 18 al 22. Y los discípulos de Juan, que en hebreo se dice Yohanan, y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y a Mashiach, el Mesías, les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, el maestro tenía sus discípulos ocupados en el trabajo que él les estaba enmendando. Él
en ese momento está diciéndole la respuesta a los siervos de Johanán, de Juan, que ellos están, en ese caso, con su esposo, en sentido simbólico hay figurado ahí, pero no es el esposo de Israel, que es el Señor, el Eterno, sino en ese momento simbólico, como yo soy padre de Noé, pero el padre de Noé en el sentido espiritual es Dios, en el mío es Dios. Mi papá material, el padre espiritual es Dios. ¿Me entienden esto que está diciendo la palabra ahí? Que está significando la Mashiach. En ese momento están con él porque están en la boda con él, es decir, que están funcionando. Porque el maestro tiene cada palabra en la cual la gente tiene que aprestarse al símbolo, a una simbología. El maestro habla con mucha profundidad espiritual la palabra, que a veces se parece material, pero se habla material, pero es espiritual. Él están ocupados en un negocio. En ese momento, no tienen tiempo para ayunar. Ellos están excedentes del ayuno por causa de que están en el cumplimiento de la palabra del Señor, predicándola. Cuando Mashiach dijo, cuando le sea quitado su maestro, que Dios se lo lleva, entonces ayunarán. Entonces, ¿qué cosa? Como lo hacían los fariseos, como lo hacían Johanán, ¿acaso el ayuno era diferente? ¿O no era el mismo? Aunque usted puede hacer un ayuno particular por la dolencia de un pariente, de un amigo, del Estado, del gobierno, del que sea. Usted puede constitucionar un ayuno y hacerlo en referencia. Porque siempre cuando se hace un ayuno en injusticia, Dios puede oír. Amén. Pero cuando no hay, Dios no oye cuando no hay justicia, cuando se desobedece, cuando se idolatra, cuando no se obedece, etcétera. Y eso es lo que yo también quería representar una vez más. También después de este mes séptimo hebreo, Tishrei, que es más o menos se acoteja el mes séptimo del calendario gregoriano, aunque no tiene la misma solicitud. Y ahora pasamos la fiesta de Sukkot, ahora más atrás, estamos ya en la Simchat Torah, La alegría de la Torah. la alegría de la Torah, que se canta la Torah. Claro que la están cantando falazmente, porque a mí me entristece esa alegría, la cual no está en Amachía, no está en el último mandamiento de Dios. Por lo tanto, es dudoso que haya buena firma. Legitimá Torah, Tová, Hatimá Tová. Hatimá Tová. Es Buena dudoso. firma. ¿Por qué? Porque no se cumple. No puede haber buena firma. ¿Y por qué no puede haber buena firma? Porque entonces Israel no está exento. Quiero decir que está mezclado, está mezcluido, incluido en todos los fenómenos que le pasa a la humanidad completa. Porque en Amachía se dijo que hay bendición para el mundo también. En Números se dijo, en todos los libros de la Biblia se le hace al hombre, aproximar al hombre totalmente a Dios. Si no te circuncidas, no eres de mi pueblo. Si no te circuncidas conforme, no puedes celebrar la fiesta. De pesa.
de Pesa, No sé cómo Pascua. que se conoce como Pascua, que no es igual a la Pascua de los judíos, porque esa llamada Pascua cristiana tiene que ser distinta. ¿Quién cambió la ley de Dios? No te ha dicho allí, como muchas veces se les estoy diciendo, en Daniel 7:25. Pero ¿quién cambió la ley de Dios anteriormente? La ramera. Ahora leemos en el profeta Malaquías el capítulo 2, verso del 7 al 9. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Dios de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Dios de los ejércitos. Por tanto, yo también os torné viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis acepción de personas. ¿Ok? ¿Qué había yo dicho sobre Ezequiel 7:26? Quebrantamiento sobre quebrantamiento. Isaías, ¿qué dice? Isaías 28. Toda mesa está sucia, como les he dicho. No hay lugar limpio. Toda la mesa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Han cesado? No. Hasta el último libro que le llamaron aunque hay muchas cosas escritas por ahí que aparecen en escritura, pero que no han sido puestas canónicamente en la palabra. Porque yo he de suponer que muchos profetas hablaron cosas muy duras y posiblemente estén escritas. Y los apóstoles del Señor, por medio del Espíritu Santo, también. Y que ellos salieron a predicar en el mundo. El Señor los repartió al mundo, como repartió al mundo las 10 tribus y después las 12 tribus todas, al final ya en el último imperio mundial. Porque hay una cosa y una diferencia, la guerra mundial y el imperio mundial. Son dos cosas que no son diferentes. Son diferentes. Entonces, él mandó a los discípulos por el inmenso amor de Dios. Es que todo se hace en esta tierra. A Machías, a Moisés, Elías, todos. Por el inmenso amor de Dios. Dios pacifica también. Da pacificación en el ayuno. Y entonces la constitución de los sacrificios por distintas índoles, como les he dicho, está el macho cabrío para la expiación del pecado. Dios lo ordena, hay que hacer punto por punto. Señores, no es que no somos de Israel, no. Pablo, que es un siervo fenomenal, confundieron sus escritos, según dice el apóstol Pedro. Pablo está hablando de que Amachía, en Romano está hablando de que Amachía es ministro de la circuncisión. Y como lo han tratado de poner una en ministro y otra en siervo, da lo mismo. Es siervo de Dios. Amachía es un siervo de Dios. El que no es siervo de Dios es Jesucristo. Es siervo de Roma. Inventado de Roma. Como ya yo les he dicho. En la misma acta de los apóstoles, ahí en los hechos de los apóstoles, como se le quiera nombrar.
Empezaron por primera vez, qué rico, se llaman cristianos. Se llaman cristianos los que eran mesiánicos, porque en español mesiánico no es cristiano, cristiano es en el catolicismo. Pero mesiánico viene del Mesías. Legítimamente el Mesías viene, la palabra esa viene de Amachía, ungido. Y aquello viene de una frase que untan a alguien. Pero no es igual que un ungimiento de Dios. Usted puede echarle aceite, le unta aceite a una herida, a una persona, usted lo unta. ¿Tiene cómo es? A una picazón o cualquier cosa. Pero ungir no es por ninguna situación física, material, sino espiritual. Por lo tanto, no puede ser como un tal. Es igual. Se parece, pero no es igual. Una cosa es ungir con aceite para expiación. Cuando se ora para que el mal se le quite a la persona. Y otra cosa es untarle para aliviar una herida, una picazón, etcétera, lo que sea. Son diferentes. Vamos a usar todo. Aunque Israel se apartó, como dice ahí en Malaquías, porque también lo dice en los Salmos. A los míos vine y los míos no me recibieron. Él lo dice en los Salmos. Pero más que a todo aquel que los recibe, Dios le da potestad, los llama hijos suyos. Pero a este que es hijo mío, literalmente, Dios lo puede llamar espiritualmente hijo suyo, que ya no es hijo mío, sino de Dios. Amén. A viceversa, a mí igual, diferente a mi padre, de Dios. Y usted y el otro y el otro y el otro, etcétera, etcétera. ¿Vamos a fallar los mandamientos? Las palabras, los mandamientos son muy solemnes. Son muy sagrados, muy santos. Pero el enemigo, desde allá, desde Génesis, empieza a darle la puñalada a Dios por la espalda. La puñalada trapera, como le decimos nosotros. Apuñaleado por la espalda. En un sentido, hablo yo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque pone nombre. Porque sabía que Dios no puso nombre. Entonces le engancha el nombre. Cuando Dios dice el Todopoderoso, no está diciendo el nombre ese que le pusieron posteriormente al diablo. Cuando Él dice yo soy el que soy, está hablando del verbo, como dice el apóstol Juan, de un verbo, no de un nombre de persona, no un nombre personal. Pero le dan entonces a la persona, el Satanás dice, Jesús es un verbo. ¿De dónde Jesús? Ni Juan, ni Pedro, ni Jacinto, ni José. Ni un tomate, ni una calabaza. Es un verbo. No es un sustantivo. ¿De dónde lo califican como verbo? La ignorancia es tan ciega. Y Dios, el Dios de ellos, Satanás, los tiene tan cegados, porque Amachía dijo de esto. En San Juan 8:44, ¿no? Más o menos, no me acuerdo bien. Creo que sí. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. Entonces, ¿cuál es el Dios de
de los evangélicos. ¿Cuál es el Dios de los evangélicos? Satanás. ¿Y a qué Dios reclaman cuando no cumplen con los mandamientos? Mazampín mentorero, ¿qué quiere decir esto? Sí. Cualquiera que sea, de cualquier lugar. ¿Cuánto no castigó Dios por desobediencia hasta los postreros tiempos? No aceptaron a Mashiach, se deslinearon de la ley de Dios. ¿Qué hay que hallar en la boca del que los pastorea? El profeta, el Sacerdote. apóstol, el sacerdote. No es la ley de Dios, no es lo que haya constituido Satanás. ¿De quién, hijo de quién son todo eso extraviado? Por lo cual vendrá el diluvio de fuego. ¿Y por qué? Porque están como los días de Noé. Les vino el diluvio de agua. Pero entonces Dios dijo, ya este no va a ser más. Pero está programado un diluvio de fuego. ¿Por qué causa? Léeme ahí entonces San Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso que desde el principio Dios lo zumba para la tierra. Y desde el principio que está en la tierra, Él zumba contra Dios, que lo zumbó de los cielos para la tierra. ¿Ve? Que uno puede hablar de palabras de principio. El principio tiene esa forma, hay que entenderla. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque el verbo Amashiach era Dios mientras estaba en la tierra. Al estar al lado del Padre es un cordero, no Dios. Al volver a la tierra puede ser un Dios, como un virrey en la tierra. ¿Qué cosa es un virrey? Un virrey es uno que tiene una potestad después del rey. ¿Qué era José en la tierra? Después del faraón, era un virrey. Solamente en el trono estaba faraón, pero tenía la gobernación de todo, de todo lo suyo. Y era un israelita, Un hebreo, un hebreo. un hebreo. Entonces, Amashiach vuelve. Entonces, es un virrey, es rey en la tierra. Porque yo dije, vosotros dioses sois. Pero arriba existe solamente Adonai. Gloria a Dios. Yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Deuteronomio 32:39. Amén. Y punto. No hay más razón. Todo lo demás que lo hacen dioses los hombres, que es lo que dice el sátrapa ese del Papa, el sátrapa de Satanás. Coman de todo. No se cohiban de nada. Hagan como ellos quieren. ¿Qué clase de director delante de Dios, por ejemplo, sería él? No es un apóstata, lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, que había de venir en el capítulo 2, verso 3, apostasía, y esos son los apóstoles, que Dios los perdone en su santa misericordia, después que pase el juicio, porque Amachía dijo del juicio, y habrá cárcel, y eso está a la estima de que Dios diga. Por ejemplo, aquí tenemos una cosa, una persona mata a 2 o 3 personas y le dan cadena perpetua.
o le pueden dar paredón, la silla eléctrica, lo que sea, una inyección letal, lo que sea. Esa es la ley de los hombres. Pero en la cárcel que habló a Mashiach no es la de los hombres, es la que mencionó en San Mateo 7 del 21 al 23. Apartaos de mí, al apartarlo él, ¿a dónde lo está mandando? Como digo yo, de querimbombo a la cárcel que Dios tiene establecida. El juicio segundo, la segunda muerte. Que Dios tenga misericordia y pueden alcanzar y entender la virtud de este mensaje que Dios manda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a dar la bendición sacerdotal ahora. Gloria a Dios. Aunque yo no sé hebreo, pero esa palabra sí me la sé en hebreo. Yevarajeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Bueno, yo lo siento y me pueden matar si quieren, pero los judíos cambian la letra, no Dios. Como yo dije que Dios, que no, el nombre de Dios no existe porque Dios no lo dio. Dios dio su nombre como un apelativo. El Eterno, el Señor, Yo soy. el gran yo soy, un verbo, como dice San Juan. Y a Machía lo dio, el nombre de Amachía Dios lo dio como verbo también, en su verbo pleno. Allá está cuando está dando el nombramiento de la Virgen. En Isaías 7, 14, que habla de Petulá, Alma. de Alma, la señorita, Joven doncella. la doncella, la que nunca ha tenido marido, la que nunca ha sido usada por el hombre. Es lo que se refiere a la palabra. Es a lo que se refiere la palabra. Y que no le dimos otra vuelta como se la están dando hasta la fecha los judíos, revertiendo en lo que no es. Por eso es que yo dije que los que te dirigen te engañan, pero es en el sentido religioso. Y haya mucha bendición para el gobierno, como hasta ahora está Dios bendiciéndonos, para el gobierno también. Dile ahora en español la bendición sacerdotal. Está dicha ya también. Shalom. Shalom, shalom.